Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Quiero comenzar este programa con la afirmación de un donante. Estamos más cerca de necesitar un órgano que de dar o de efectuar una donación. Para escuchar una palabra autorizada en materia de donación de órganos, invitamos al doctor Guillermo Rosa Díez, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias, Guillermo, por darnos este tiempo y permitirnos formular muchas de las preguntas que tenemos para este tema. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Agradezco la oportunidad de justamente poder aclararle al público en general conceptos que hoy por hoy uno ve en el consultorio diario ante las preguntas de la gente, ¿no? Sabés que varias publicaciones científicas de tu autoría o coautoría dan cuenta de la investigación que se desarrolla en este campo. Sabemos que el conocimiento influye en la calidad de atención y en la seguridad o en la tranquilidad del paciente. Argentina participa activamente en las sociedades de investigación nacionales e internacionales vinculadas a este tema. Sí, efectivamente. La Argentina tiene en particular una sociedad, que es la Sociedad Argentina de Nefrología, la cual tiene reuniones científicas periódicas y desarrolla todas las disciplinas de la nefrología. La nefrología es el estudio y el tratamiento de las enfermedades renales. Y dentro de esas subespecialidades se destacan particularmente la nefrología clínica, la diálisis, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, y por otro lado el área de trasplante renal. Ambas que pueden, todas estas especialidades o subespecialidades, mejor dicho, forman a veces la parte de la historia de un paciente con enfermedad renal. De tal sentido, digamos que la Sociedad Argentina tiene una historia, una trayectoria, con reuniones científicas periódicas y también con participación activa a nivel latinoamericano e internacional. Esto es a través de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, cuyo presidente actualmente es un argentino, el doctor Walter Doutat, y por otro lado en la participación también en las sociedades internacionales, específicamente la Sociedad Internacional de Nefrología. Si te parece, porque creo que para una mejor comprensión de lo que sigue es casi básico. Te preguntaría, ¿qué función cumplen los riñones? Bien, los riñones tienen una función... Así vamos, discúlpame, desarrollando el tema. Sí, empecemos justamente por el principio. Y el principio es decir, ¿para qué sirven los riñones, digamos, o cuáles son las funciones del riñón? Digamos que los riñones cumplen una función de central bioquímica o de detoxificadora a nivel del organismo. Recibe un gran porcentaje del flujo sanguíneo a los efectos de hacer funciones de filtración, secreción y reabsorción, llevando de este modo hasta lo que decimos justamente esta función detoxificadora, elimina metabolitos o drogas, elimina también tóxicos endógenos, es decir, el organismo produce sustancias de desecho que si llegan a acumularse son tóxicas para el organismo, también tiene como función eliminar estas toxinas. También es la central reguladora del volumen, es decir, un exceso de volumen llevaría lógicamente a una sobrecarga de líquidos
el riñón cumple la función de eliminar ese exceso de volumen o también ahorrar volumen cuando es necesario, por ejemplo, en etapas de deshidratación. También cumple con una función, un rol fundamental en el mantenimiento de la presión arterial sanguínea. Cumple también un rol fundamental en la activación de la vitamina D, en el control del calcio y el fósforo, ambos elementos fundamentales para lo que es la salud ósea, algo que todos tienen conocimiento de la importancia también de la salud de nuestros huesos. Y entre otras funciones también sintetiza una hormona llamada eritropoyetina, que es fundamental para el estímulo de la médula ósea. La médula ósea, yo les digo a los pacientes, es la parte roja del hueso caracuno. Bueno, es la que produce justamente los glóbulos rojos y esa hormona es la que favorece la producción de glóbulos rojos. O sea que tiene muchísimas funciones y justamente se destaca lógicamente la función detoxificadora. Muchísimas y vitales. Exactamente. ¿Y cuáles son las diferencias entre los tipos de insuficiencia renal? Bien, cuando el riñón deja de funcionar, se habla de insuficiencia renal. Esta pérdida de la función puede ser de una manera abrupta o puede ser lenta y silente. La forma abrupta es la denominada insuficiencia renal aguda, la cual, como dice la palabra, se manifiesta bruscamente. Hay diversos grados de insuficiencia renal, puede ser un grado leve, a grados más severos que exigen, por un lado, por ejemplo, la realización de una diálisis de urgencia, es decir, reemplazar el riñón, el cual al ser aguda generalmente es de carácter transitorio hasta que ese riñón se recupera. Cabe destacar que la insuficiencia renal aguda, por otro lado, se da en personas susceptibles o vulnerables. Hay dos grupos a destacar. Uno son los niños muy chiquitos, que lógicamente no tienen control de su estado de hidratación ni pueden tener de estar deshidratados. Y el otro extremo son los ancianos, que también pueden no tener un control adecuado de su volumen, al que hay que agregar también en el caso de los ancianos la polimedicación y en general para todos, pero particularmente para los ancianos, la automedicación de drogas que pueden ser tóxicas. Unas de uso muy común, de uso y abuso, podemos decir masivo, por lógicamente a veces las malas campañas publicitarias, es el abuso de antiinflamatorios no esteroides. Es decir, todo tipo de antiinflamatorios que nos muestran a veces que uno puede tener un día malo y que después con un antiinflamatorio se le resuelve la vida a uno. Esto de un carácter crónico y no cuidado por el médico puede llevar justamente a una insuficiencia renal aguda. Por otro lado, tenemos lo que denominamos la insuficiencia renal crónica, que en los últimos años se cambió este nombre, insuficiencia, a enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal crónica estaría contenida dentro de la enfermedad renal crónica. ¿Y por qué este cambio de término? Porque se ha intentado explicar que se trata de una enfermedad silente y progresiva. La primera etapa, la etapa 1 de la enfermedad renal crónica, que hoy se clasifica en 5 etapas. La etapa 1 es una forma muy leve, que ni siquiera hay insuficiencia renal. Todavía no se produjo la caída de la filtración o este proceso que decimos de detoxificación o de filtración que tiene el riñón. La etapa 5 ya el riñón no tiene prácticamente función, es un estadio terminal y es cuando el riñón requiere un reemplazo. Y esto se puede dar de una manera más o menos rápida o lo más común que se dé de manera lenta. Y como digo nuevamente, silente. El riñón en la enfermedad renal crónica, cuando da manifestaciones clínicas por la enfermedad renal crónica per se, es un riñón que tiene una enfermedad renal muy avanzada. Y esto es un concepto que también tiene que quedar en la gente, ¿no? Que el riñón no es un órgano que duela. A lo sumo, bueno, a veces puede ser un cólico renal, que es producido por cálculos, y es muy poco probable que un cálculo renal lleve a una persona a una insuficiencia renal. Hay casos, pero no es lo más común. El riñón generalmente no duele y progresivamente se va dañando, y esto es lo importante de destacar. Y va a ser parte del tema de lo que vamos a ir charlando, que tiene que ver justamente con la prevención de las enfermedades renales. Hiciste mención o mencionaste a los niños y a los ancianos. Sí.
En el caso de los niños o por caso, tomando los niños, se me ocurre preguntarte si las enfermedades renales se heredan o lo que se hereda es la predisposición a enfermar. Bien, ambas dos son afirmaciones correctas. Por un lado hay enfermedades de carácter hereditario, una más común, digamos, hablando en términos y la más prevalente dentro de las formas hereditarias, hablando de enfermedades renales, es la denominada poliquistosis renal del adulto, en la cual se producen a nivel renal quistes, que los quistes son como pequeñas bolsas de agua, las cuales van creciendo en tamaño y van comprimiendo el parénquima o la parte que funciona adecuadamente el riñón. Esta enfermedad sí es de carácter hereditario y es importante lógicamente el diagnóstico precoz a los fines de poder disminuir la progresión de la enfermedad renal y prevenir lógicamente al paciente de su futura descendencia. Más allá que particularmente en la poliquistosis se está trabajando e investigando mucho en los últimos años, en lo que fundamentalmente sería poder prevenir este crecimiento de los quistes. Por otro lado estaría la predisposición a tener una enfermedad renal. Y si hablamos de predisposición tengo que hablar de algo mucho más masivo y generalizado, que son la diabetes y la hipertensión. También pueden tener su componente hereditario, la diabetes y la hipertensión, y hay que destacar que las dos primeras causas de ingreso a diálisis por enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión. Así que si uno tuviese que dar un mensaje, un paciente diabético, un paciente hipertenso, es una persona que debe controlar sus riñones porque es una persona que puede tener el desarrollo de una enfermedad renal. Por último, yéndome un poco de la pregunta, y creo que a los efectos de lo que íbamos a charlar, hay que hacer también una salvedad y un paréntesis en los niños, en el sentido de que la Argentina lamentablemente ocupa un lugar importante lo que es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico hay de diversos tipos, pero el síndrome urémico hemolítico epidémico, que está asociado a la toxina de la Escherichia coli, ocupa una causa importante de insuficiencia renal, específicamente de enfermedad renal crónica en los niños. Y esto es el resultado, lógicamente, como dije, de esta toxina derivada de la Escherichia coli, por un mal manejo de la alimentación, específicamente la cocción de la carne y de la adecuada higiene en la elaboración de los alimentos. Esto, lógicamente, es prevenible, el mejor tratamiento es la prevención y el mensaje también, nuevamente, que uno quisiera dar, sobre todo a las madres, es el adecuado manejo de la alimentación, la adecuada cocción de la carne y, por otro lado, no se puede utilizar los mismos utensilios que se está manejando, por ejemplo, la carne y se está manejando las verduras. Y las verduras deben ser también adecuadamente lavadas. ¿Qué son las células madres y para qué se las utiliza en la insuficiencia renal aguda? Bien, las células madre, es un nombre muy apropiado, serían las células pluripotenciales o el origen de los diversos sistemas y órganos. Todos tenemos, digamos, y somos el resultado de células madre, las cuales van diferenciándose en diversos órganos y tejidos. Este concepto de célula madre, que es un concepto de los últimos años, ha llevado justamente al desarrollo de la aplicación de estas células madres en diversos tratamientos. Uno sería, por ejemplo, el trasplante de médula ósea, utilizando las mismas células madre del paciente. Ahora bien, aplicar este concepto de las células madre en otros órganos y tejidos es revolucionario, porque imagínense pensarse en un futuro, en un órgano hecho a medida para un paciente a partir de sus células madre o a partir de otras células madre, en fin. En nefrología también se está investigando y llevando investigaciones a cabo con respecto al uso de las células madre para lo que sería pensar en un órgano a medida. En el caso del riñón, por ser un órgano bastante complejo,
porque estas funciones a las que hacíamos mención también obedece a una citoarquitectura particular, lleva por ahora a un camino difícil que lo están llevando a cabo centros de investigación del primer mundo. Ahora bien, otra aplicación de las células madre sería la aplicación en insuficiencia renal aguda, no en el sentido de pensar un órgano a medida, pero sino en pensar en que las células madre o los productos de la misma, factores de crecimiento asociados, pudiesen favorecer a que ese riñón saliera más rápido de la insuficiencia renal aguda. En ese caso hay investigaciones cercanas, como las que está realizando el doctor Néstor Jor, un brasilero, en el Instituto Albert Einstein en San Pablo, Brasil, y al cual gentilmente ha aceptado y vamos a tener el honor de tenerlo justamente en nuestro Congreso Argentino de Nefrología, a desarrollarse ahora en septiembre, en el mes de septiembre en Rosario. ¿Cuáles son las razones de considerar la enfermedad renal crónica un desafío para América Latina? Bien, la enfermedad renal crónica tenemos que incluir además dentro de las enfermedades crónicas y tendríamos que hacer un poquito de hablar lo que es la transición epidemiológica y en qué consiste, ¿no? En todo país, digamos, en desarrollo, versus un país que, digamos, que está en situación de carencia, versus un país en desarrollo, se produce, digamos, lo que se denomina la transición epidemiológica. La transición epidemiológica implica que enfermedades infecciosas que llevaban a una gran carga de morbilidad y mortalidad en la población, con el desarrollo y el progreso de dicha nación en términos sociales, en términos económicos y en términos sanitarios, hace que baje esa mortalidad. Eso conlleva también a un aumento de la expectativa de vida. Y ese aumento de la expectativa de vida conlleva también a lo que se llama la aparición de las enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas incluimos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca, la diabetes y, lógicamente, la enfermedad renal crónica. Para América Latina, justamente la enfermedad renal crónica implica un desafío, porque hay economías emergentes en las cuales empiezan a aparecer las enfermedades renales crónicas, las enfermedades crónicas y particularmente la enfermedad renal crónica, que conlleva también a el desafío de desarrollar las estrategias terapéuticas que requiere esta enfermedad renal crónica, la prevención, el tratamiento específico y eventualmente, si cuando lo requiera, el reemplazo renal, llámese a través de la diálisis o el trasplante. Particularmente, la diálisis y el trasplante son terapéuticas costosas. El objetivo entonces es que, si el paciente lo requiera, pueda tener acceso a esas terapéuticas costosas, pero por otro lado, que podamos prevenir y que el paciente no tenga que llegar justamente a esos estadios. A esto hay que sumarle también la gran heterogeneidad e inequidad que encontramos en América Latina. No es nuestro caso, en el caso de nuestro país ha sido siempre un pionero, junto con el Uruguay, y siempre desde su inicio la diálisis ha sido universal. Y cualquier paciente que requiera en la Argentina un tratamiento de reemplazo renal tiene acceso al mismo. ¿Y cómo es en general la calidad de vida de un paciente dializado? Bien, la diálisis le permite al paciente desarrollar su vida habitual. Dependerá lógicamente de la situación clínica particular y previa del paciente en el desarrollo de dicha calidad. Pero particularmente la diálisis le permite al paciente seguir desarrollando su vida, la cual dependerá lógicamente también de la elección de la modalidad. Existen dos modalidades de diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En el caso de la hemodiálisis es un circuito sanguíneo extracorpóreo en el cual el paciente debe asistir 3 veces por semana a un centro de diálisis para que justamente se realice este tratamiento de diálisis. Por otro lado está la diálisis peritoneal,
la palabra peritoneal deriva justamente porque utilizamos como membrana la propia membrana peritoneal del paciente. Alguno habrá escuchado alguna vez hablar de la palabra peritonitis. El peritoneo es la membrana que recubre todas nuestras vísceras abdominales y esta membrana es la que se va a utilizar como membrana de filtración. A través de la colocación de un catéter de carácter permanente a nivel abdominal, el paciente hace los cambios peritoneales en su propio domicilio, sin tener la necesidad de ir a una institución, requiriendo lógicamente que este tratamiento sea de carácter diario. Ambas opciones son válidas, cada opción es válida para un paciente en particular, y estas opciones tienen que ver justamente con tratar de mejorar, o conservar la calidad de vida del paciente que mantenía antes de requerir diálisis. Si bien nos centramos en las afecciones renales, quiero preguntarte qué órganos no son susceptibles de trasplantes y qué otros requieren el trasplante simultáneo de otro órgano. Bien, hoy por hoy si pensáramos en un órgano que no se puede trasplantar, por ahora es el cerebro, digamos. Después, digamos que prácticamente todos los órganos serían pasibles de trasplante, en más muestra un avance o menor de la medida, medicina. lo que eso, muestra ¿no? claramente un avance de la medicina, sin duda. Ahora bien, pensar que un órgano debe ser trasplantado junto con otro, no puede haber indicaciones de un trasplante doble en determinado paciente, pero no exige que un trasplante se haga con otro. Ejemplo, un paciente diabético, específicamente hay dos formas de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La tipo 2 es la del adulto, la tipo 1 es la que el paciente prácticamente diríamos que nace con la diabetes, la cual tiene una gran progresión, sobre todo con compromiso renal. Implica que hoy, ante un paciente con una diabetes tipo 1 que tenga insuficiencia renal y lógicamente tiene insuficiencia pancreática endógena, o sea, endocrina, se plantea el trasplante doble pancreatorrenal como la mejor opción, porque lógicamente estamos tratando aún más la causa desencadenante de esa enfermedad renal. Pero no quita que otro paciente se plantee el trasplante renal solo. No amerita un trasplante que tenga que ser sí o sí combinado. Sí, lógicamente, en casos particulares. Otro caso es un paciente que tenga distintas enfermedades que afectan al hígado y al riñón, y lógicamente en ese caso la indicación sea un trasplante doble. El trasplante de órganos, convendrás conmigo que puede instalarse en el imaginario social acompañado o asociado a mitos. ¿Un fallecido es igual a un donante? O a un Bien. posible donante, ¿no? Claro, creo que esto es una de las preguntas centrales y que uno justamente quisiera establecer en toda la comunidad conceptos claros, para justamente sacar estos mitos urbanos que llevan justamente al trasplante. Hoy por hoy, un fallecido puede ser un donante, sí, puede ser un donante, pero de determinados órganos nada más, particularmente hueso o córneas, porque un fallecido denota que el paciente ya tuvo un paro cardíaco. Para realizar justamente una donación de órganos, lo que se requiere es la denominada donación cadavérica a corazón batiente. Y ahí es cuando empieza todo, digamos... Toda una historia. Toda una historia y toda una serie de confusión en la gente, en la cual hay que incluir otro término, que es el término de muerte cerebral. Término que además hay que separarlo y diferenciarlo totalmente del coma. El coma es un paciente que, bueno, como todos conocen, tiene un estado neurológico tal, pero con un cerebro con actividad cerebral. La muerte cerebral denota eso. El cerebro, dicho en palabras muy claras, se murió. El cerebro no se va a recuperar. Y el paciente en breve, en transcurso de horas o días, va a fallecer. Y en realidad está sostenido por su gravedad, que es lo que ocurre en estos casos, son pacientes de unidades críticas, sostenido por el desarrollo tecnológico que hoy existe, de asistencia respiratoria mecánica, drogas para mejorar la presión arterial, la función cardíaca, pero que brevemente va a ir decreciendo, lógicamente llevando finalmente a la muerte del paciente. Por eso,
está en el imaginario de la gente cómo es esto de que hay una donación, es cadavérico, el corazón está todavía latiendo, sí, efectivamente, porque lo que se hace es el diagnóstico de muerte cerebral y a través de ellos el paciente es justamente potencial donante. Otro tipo de donante, obviamente, es el donante vivo. Para determinados órganos está la posibilidad de que una persona en vida done justamente un órgano, lógicamente sin exponer y poner en riesgo de vida la vida propia del donante, sino lógicamente esto sería un principio no ético y no se llevaría a cabo. Pero para determinados órganos estará justamente además la posibilidad del donante vivo. En 2010, la Organización Mundial de la Salud aprobó una estrategia basada en la autosuficiencia de los trasplantes, como un imperativo ético y una responsabilidad social. Sus principios son la solidaridad, la voluntad de las donaciones y la no comercialización. Además de estos principios rectores, ¿qué otras recomendaciones? Bien, en realidad justamente lo has resumido muy bien, Juan Carlos. Son 11 principios rectores los que manifestó justamente la OMS y se basó a través del asesoramiento fundamentalmente de España, porque España siempre ha sido un líder también en lo que es los programas de ablación y de trasplante. En esos 11 principios rectores, lógicamente, incluyen la solidaridad, como dijimos, la no comercialización. También destaca la posibilidad de difusión, digamos, o sea, uno puede difundir a la comunidad la importancia de la donación, la importancia del trasplante, pero esa difusión no tiene que ir acompañada de ningún tipo de retribución económica, denotando justamente el carácter altruista que debe ser justamente llevado a cabo a través de la donación. Otro principio rector fundamental es que la ablación en trasplante debe ser manejado o debe ser coordinado, controlado por organismos gubernamentales. Es decir, cada nación debe desarrollar su propio programa de ablación y de trasplante en el cual esté controlado por organismos oficiales y legislado. Eso es otro concepto también que hay que destacar dentro de estos principios rectores. ¿Y qué se entiende por turismo de trasplante? Bueno, justamente, en parte, esto de la OMS surge en virtud de esto que es el turismo de trasplante. Nuevamente, la Argentina ha sido un pionero en términos de legislación y protección del trasplante. Porque en ausencia de legislación, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurría en otros países. Si yo no tengo una adecuada legislación, una persona XX puede presentarse y decir, yo quiero donar a esta persona un órgano, y bueno, el trasplante se lleva a cabo sin ningún inconveniente, no hay nadie que registre ese trasplante, no hay nadie que controle ese trasplante, y cuando me refiero a controlar ese trasplante no estoy hablando solamente del control médico, científico adecuado, no, del control justamente legal de dicho trasplante. Porque si no hay ningún tipo de vínculo entre esas dos personas, ¿cómo puedo, digamos, evitar lo que sería justamente una venta de órganos? Y esto es lo que lamentablemente se desencadenaba en algunos países en los cuales determinadas personas podían acudir con una determinada suma de dinero y acceder a un órgano. Esto es lo que justamente se ha dado en llamar turismo de trasplante. Y particularmente, entre otras cosas, la OMS, llevando a cabo estos 11 principios rectores, pone justamente un freno a esto. En distintas oportunidades referiste a la Argentina como pionera en materia de legislación. Desde tu experiencia, ¿cómo la ubicarías en el contexto mundial? Y en uno de los primeros lugares en términos justamente de legislación, protección y transparencia justamente en esto que es la ablación y el trasplante. ¿Qué es el Sintra y cómo opera? Bueno, particularmente haciendo referencia a esto, lo que es la adecuada transparencia, una forma de mostrar justamente transparencia y es darle la información a la gente. Si la gente tiene acceso a la información, la gente puede
saber en qué está, eso da muchísima más tranquilidad y transparencia al sistema. El SINTRA es el sistema único de registro de ablación y trasplante del INCUCAI, en el cual están registrados todos los pacientes en lista de espera de la República Argentina. Es una lista única y nacional. Lógicamente incluye también los pacientes que están en diálisis, ¿no? Y esos pacientes que están en diálisis pueden estar o no incluidos en lista de trasplante, además de pacientes inscritos en lista de trasplante de otros órganos. Yo hago referencia básicamente, lógicamente, a mi especialidad. En esta lista única, los pacientes están incluidos y esto hace que, ante un operativo de trasplante, que es cuando justamente surge un donante, se generen todos los sistemas y circuitos adecuados para que este sistema sea totalmente equitativo y justo, y nuevamente digo transparente, de forma que llegue al paciente en lista el órgano adecuado. Para cerrar, Guillermo, al menos 2 casos mediáticos llamaron la atención o centraron la atención en nuestro país y sirvieron para instalar el tema en la sociedad. Uno es el de Sandra Mianovich y el otro requirió un trasplante cruzado. ¿De qué se trata? Bien. Bueno, que haya casos mediáticos es bueno porque lógicamente concientiza a la gente y la pone en noticia de cómo se puede, digamos, ayudar. El primer caso que hiciste mención, el caso de Sandra Mianovich, es lo que se denomina un trasplante vivo no relacionado. Cuando una persona quiere donar a otra persona, y esto es justamente lo que hacíamos mención también cuando hablábamos de la transparencia, del turismo de órganos, etc. Un familiar, digamos, sanguíneo o político, puede ser, por ejemplo, esposo a esposa, no requeriría más que el registro y el control del mismo. Pero en el caso de un trasplante vivo no relacionado, como era en este caso una unión afectiva, el trasplante se puede hacer, pero exige justamente, como lo dice el artículo 56 de nuestra ley de trasplante, la intervención judicial. ¿Y para qué interviene el juez? Básicamente para demostrar el carácter altruista de dicha donación, la cual lógicamente se puede hacer sin ningún inconveniente, siguiendo justamente estos recursos legales y permite otra forma de donación y de esa forma evitar la espera de ese paciente en diálisis y de esa forma que se pueda trasplantar. Por otro lado, hay que destacar que los tiempos que puede llevar esto son tiempos relativamente reducidos y hay que destacar nuevamente también que en el caso del trasplante renal no es como otros órganos, que si el paciente no se trasplanta en breve está en riesgo de vida. En determinadas situaciones ocurre eso y lógicamente también en esos casos se plantea lo que se denomina un trasplante de urgencia, pero lo más común es que si el paciente lo requiere puede dializar durante un tiempo hasta que espera lógicamente su riñón. El otro caso también es una forma de aumentar el pool de donantes. ¿Qué ocurre? Por ahí, bueno, resulta que el señor le quiere donar a su esposa su órgano, un riñón, porque es totalmente compatible, uno puede vivir con un solo riñón, pero para que haya esa posibilidad tiene que haber lo que se denomina la histocompatibilidad. Y uno de los primeros puntos a evaluar dentro de esa histocompatibilidad es la compatibilidad del grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo AB0, nosotros sabemos que no podemos donarle a cualquiera sangre, hay una compatibilidad. Bueno, esa compatibilidad sanguínea también se aplica para los trasplantes y puede haber que, el caso que el marido, por ejemplo, a su mujer no le puede donar por la incompatibilidad. ¿Qué se hace en estos casos? Ante esta posibilidad, puede haber una pareja en situación similar, se hace lo que denomina trasplante cruzado. El que le iba a donar a su esposa le dona a otra persona, la cual a su vez tiene otro donante que le va a donar a la esposa, por ejemplo. Eso sería el trasplante cruzado, en la cual también España ha sido una pionera al respecto.
Y hoy se está discutiendo justamente a nivel del INCUCAI y dándole la reglamentación adecuada para poder ser llevado esto a cabo. Más allá que a niveles de las grandes instituciones también se está desarrollando programas para llevar esto a cabo, en la cual lógicamente también va a terminar siendo un trasplante vivo no relacionado, porque el que le va a donar al cruzado no tiene ningún tipo de relación, también interviene acá un juez, ¿no? Entiendo. ¿Hay algo que desees agregar a modo de recomendación para aquellos que nos están viendo? Sí, particularmente 2 o 3 puntos en particular. Recordar que la enfermedad renal es una enfermedad silente y que lo más importante, lógicamente, es particularmente las personas diabéticas o hipertensas que hagan la consulta adecuada al médico. Un simple examen de laboratorio, que es la medición de la creatinina en la sangre y el examen de orina, permite descartar la enfermedad renal. El cuidado que hice referencia a los niños y a los ancianos para recordar, sobre todo en los ancianos, la no polimedicación. Y espero que esto haya servido para la gente, en cierto modo, desmitificar estos mitos urbanos que hacen referencia al temor a ser donante, que es justamente un acto humano y altruista, y por otro lado, darle la tranquilidad a aquellos que padecen enfermedad renal, de que siempre hay un camino y siempre hay un tratamiento. Gracias por tu tiempo, espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo, gracias Juan Carlos. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.